Código de Ética Internacional para Profesionales de la Contabilidad, parte 1. La parte 1 me establece el cumplimiento de los principios fundamentales y del marco conceptual del código y se aplica a los contadores públicos que estén ejerciendo en forma pública o privada. La sección 100 es el cumplimiento del código, la 110 son los principios fundamentales y la 120 el marco conceptual. En cuanto al cumplimiento del código, se establece que prima para todas sus actividades públicas y privadas y empresariales el interés público. Los contadores públicos trabajan basados en el interés público y eso es lo único que los mueve. En esta sección se establece que toda aquella codificación del código que esté precedido por la letra R implica un requerimiento de obligatorio cumplimiento que, en caso de que haya alguna excepción, se utiliza la palabra puede para que el contador público tenga la facultad de aplicarlo o no. En cuanto a todas las codificaciones que lleven después del número de código, la letra A implica que hay una guía de aplicación de ese requerimiento de tipo obligatorio. En cuanto a los principios fundamentales, este es el corazón del código. Son 5 principios que cualquiera podría decir, y tenemos un código de ética de la ley 43 con 10 principios y ahora tenemos 5. ¿Se disminuyeron? No, señor. Lo que se ha hecho es una condensación porque el código ha evolucionado. Este código de la ley 43 era el código que existía en 1989 en la IFAC. Ahora ha evolucionado y este es el del 118, el código del 2018. Entonces, la integridad explicita que un contador público debe ser franco y honesto en todas sus relaciones profesionales e empresariales. Es decir, debe ser íntegro, debe ser completo. El 112 habla de la objetividad. Quiere decir de que un contador público en sus juicios no los puede comprometer por prejuicios o por influencia de terceros o por conflictos de interés. O sea que lo que dice el contador público es lo que él obtuvo de su examen o de su trabajo personal. La 113 es la competencia y diligencia profesionales, que establece que se debe mantener un nivel alto de competencia, debe estar una permanente actualización para que pueda uno servir como contador público a quien lo contrate con todos los lujos de detalles, con una actitud profesional permanente y que debe cumplir toda la normatividad técnica exigible y que le sea aplicable. La confidencialidad es guardar el secreto profesional en todos los asuntos que conozca durante su trabajo, respetar esa confidencialidad que debe tener el cliente y que solamente puede ser se puede convertir en algo público en el caso de que se lo pidan las autoridades competentes. El comportamiento profesional es cumplir absolutamente todas las disposiciones que le sean aplicables, legales y reglamentarias. En la IESMA consideran esto lo que se llama el no clave. En inglés es no cumplimiento de leyes y reglamentaciones. Eso es lo que no se debe caer. Tenemos que cumplir todas las leyes y regulaciones. En cuanto al marco conceptual, este marco conceptual se va a aplicar en todas las sesiones, en todas las partes que siguen del código, parte 2, parte 3 y parte 4. En primer lugar, hay que identificar las amenazas, que las amenazas vienen siendo semejante a lo que se llaman riesgos. Son hechos futuros que no han sucedido, pero que pueden estar atentando contra el cumplimiento de los 5 principios fundamentales o contra la independencia del contador público. También se deben, una vez identificadas las amenazas, la sección 120 me dice que yo debo evaluar esas amenazas. Así como se evalúan los riesgos, también se evalúan las amenazas. Y por último, me dice cómo debo enfrentar las amenazas, porque nada se saca con identificarlas y evaluarlas, sino cuál es la actitud del contador público frente a esas amenazas. En cuanto a la identificación de amenazas, se han establecido 5 tipos de amenazas en el código. El interés propio. El interés propio es cuando hay un interés de tipo financiero
o de otro tipo que puede influir en el juicio que va a emitir el contador público, o puede influir en el comportamiento. Entonces, cuando yo tengo un interés propio, estoy siendo amenazado en mi independencia y en los principios fundamentales. La autorrevisión es la amenaza que consiste en que no se evalúan adecuadamente los resultados de un juicio que yo realicé con anterioridad. Yo mismo me estoy revisando o estoy revisando un juicio de alguien de mi firma o de la entidad para la cual estoy trabajando. Entonces tengo que evitar esa amenaza de caer en la autorrevisión. La amenaza de abogacía es que me comprometo tanto con promover la posición de mi cliente o de la entidad para la cual yo estoy prestando mis servicios profesionales, de llegar hasta un momento en que ya no soy objetivo porque estoy haciendo de promotor de la misma. Entonces, esos son amenazas de abogacía. La amenaza de familiaridad, que es cuando yo estoy con una relación muy prolongada o muy estrecha con un cliente o entidad a la cual yo presto mis servicios y me vuelvo muy afín a sus intereses y acepto con mucha facilidad el trabajo. Ese es el caso, por ejemplo, de un revisor fiscal que lleva 10 o 15 años trabajando para la misma empresa, ya tiene una amenaza muy grave de familiaridad porque ya se vuelve parte de la empresa y pierde su objetividad. La intimidación es cuando hay una presión de forma real o que yo percibo que hay una presión contra mi actuación porque me busca esa presión disuadirme de tomar un juicio objetivo. Entonces esa presión se llama intimidación y que no es necesariamente que lo amenacen a uno, sino que hay también intimidación a través de regalos o de dávidas. Entonces es muy complicado esta parte, la intimidación. Ahora bien, identificadas esas 5 amenazas, tenemos que proceder a evaluarlas de acuerdo a la sección 120. La evaluación, en primer lugar, hay que mirar cuál es el nivel aceptable de la amenaza. Ese nivel aceptable es el nivel en el que el contador público, utilizando lo que se llama en el código una prueba de un tercero con juicio y bien informado, puede concluir que se cumple con los principios fundamentales. O sea, si un tercero que esté bien informado y que tenga buen juicio dice no hay influencia de la amenaza, entonces se puede llamar que es un nivel aceptable. Los factores relevantes se tienen que considerar para poder evaluar las amenazas. Estos factores pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos o un efecto combinado de múltiples amenazas, condiciones políticas y procedimientos. Eso lo tengo que sopesar para establecer qué tan amenazado se encuentra la independencia o los principios fundamentales. Y se tiene que estar para esa evaluación contando con la nueva información y cambios que pueden existir en el momento. Esos cambios, como es un ambiente muy dinámico, esos cambios están teniendo impactos en las amenazas que ya se habían detectado, se habían evaluado, se habían inventariado, y pueden esos cambios, algo que era amenaza, eliminarla o disminuirla a un nivel aceptable, o pueden crearse nuevas amenazas que no estaban ya establecidas. Entonces tenemos que estarse haciendo permanentemente una evaluación eso se llama monitoreo. Tenemos que estar monitoreando las amenazas para hacer frente a las nuevas amenazas o a las amenazas que ya cambiaron y que dejaron de serlo. Por último, enfrentar a las amenazas. Me dice el marco conceptual que hay que enfrentar a las amenazas. En primer lugar, lo más lógico es eliminando las amenazas. La eliminación de las amenazas es dejar sin pie aquella circunstancia que está originando la amenaza. Cuando nosotros hablamos de riesgos, nosotros decimos vamos a colocarle un control para eliminar el riesgo o minimizar el impacto. En este caso, nosotros lo que tratamos de hacer es eliminar la circunstancia para
eliminar la amenaza o bajarla a un nivel aceptable. Si el caso es que no se pueda eliminar la amenaza ni reducirla a un nivel aceptable, la opción del contador público es rehusar el trabajo o finalizar el trabajo si ya lo tenían iniciado. Entonces esa es la eliminación de amenazas. Lo otro es lo que se llama salvaguardas, que vienen siendo los controles. Las salvaguardas son las actuaciones que sean individuales o combinación de actuaciones que me van a reducir las amenazas, las van a eliminar o van a dejarlas en un nivel aceptable. Esas amenazas que están atacando los principios fundamentales o la independencia del contador público. Otra manera de enfrentar las amenazas es considerar los juicios en forma global. El contador público debe hacer una conclusión global si lo que yo estoy actuando, las actuaciones que yo estoy haciendo como salvaguarda o como eliminación de amenazas, están reduciendo las amenazas a un nivel aceptable o las están eliminando en forma completa. Esa es la consideración de los juicios globales. Y la independencia, cualquiera diría, en el código de la ley 43 está como principio fundamental la independencia, pero en este código no lo está. Sin embargo, están las normas internacionales de independencia, porque esa es la columna vertebral del código, la independencia. Entonces la independencia está ligada a los 5 principios fundamentales y tiene 2 características. Una actitud mental independiente, que también es una norma de auditoría de general aceptación, es que el contador público debe actuar siempre con integridad, objetividad y escepticismo profesional. Pero no solamente se debe actuar con esas 3, integridad, objetividad y escepticismo, sino que debe aparentarse, debe mostrarse. La independencia aparente es evitar que haya hechos que yo ejecute y que comprometan la independencia, porque aparentemente pueden no ser íntegros, objetivos y escepticismo profesional. Ahí entra la figura del tercero con buen juicio y bien informado. Y por último está el escepticismo profesional, que es una actitud también innata de todo contador público, que es mantener una mente inquisitiva, que se le dé atención especial a los hechos que puedan indicar incorrecciones, que se pueden ser por debidas a error o a fraude, y que valore. El escepticismo profesional me permite valorar en forma crítica toda la evidencia de auditoría que yo he obtenido. Eso es la parte 1 del código.